Esta es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Saludos amigos de LBBP en la jugada. Aquí habla para ustedes Jesús Ponte y bienvenidos a una nueva edición de su Noti LBBP. Hoy vamos a comenzar hablando sobre los navegantes del Magallanes. Las últimas ediciones habíamos dejado al equipo turco para el final de los Noti LBBP. Hoy vamos a darle el gusto a los fanáticos magallaneros para empezar hablando del equipo eléctrico. Federico Rojas Sabolotnic ofreció una rueda de prensa junto al departamento de medios de los navegantes del Magallanes, donde atendieron a los medios de comunicación, cosa que aplaudimos. Entre ellos nosotros pudimos asistir a dicha rueda de prensa y bueno, pudieron resolver algunas de las dudas que se van planteando desde el comienzo de la etapa de Federico Rojas al mando de la gerencia deportiva de los navegantes del Magallanes. Entre lo más destacado que pudo mencionar Sabolotnic al respecto, tenemos sobre Pablo Sandoval, uno de los casos más resonantes que hubo en la temporada pasada de la LBBP entre Magallanes y Pablo Sandoval, donde mencionó que Luis Blasini tenía algún problema con él, que no sabía por qué no lo llevaban a Magallanes y muchas otras cosas que dijo Pablo Sandoval sobre Luis Blasini, que en definitiva alejaban esa posibilidad de que Sandoval jugara con Magallanes. Pues uno de los primeros peloteros a los que se acercó Federico Rojas desde que tomó el mando de la gerencia deportiva de los navegantes del Magallanes fue Pablo Sandoval. Entablaron una conversación y el propio Pablo Sandoval mencionó que está dispuesto a jugar con los navegantes del Magallanes en la temporada 25-26. Hay que recordar que Sandoval estará activo también en 2025 en la Atlantic League con el equipo de los Ferry Hawks, y Sandoval, porque no pudiese ser su última temporada con los navegantes del Magallanes, en todo caso esto lo decidirá él. Federico Rojas mencionaba que todavía es un poco pronto para saber desde qué fecha se va a incorporar o desde qué fecha estaría. Él tiene muchos compromisos también en distintas partes del béisbol, pero ciertamente mencionaba que es una muy buena noticia que ya haya esa disposición. Se puede decir que se limaron esas asperezas entre la gerencia deportiva y Pablo Sandoval, ahora encabezada la gerencia deportiva por Federico Rojas, y estaría esa opción de que Pablo Sandoval juegue con Magallanes en la 25-26. Ciertamente Pablo Sandoval no es el Sandoval de hace 5 años o hace 10 años, pero no deja de ser un jugador fundamental. En los últimos 4 títulos de los navegantes del Magallanes ha estado involucrado Pablo Sandoval. Esto no es casualidad, un pelotero que le da un valor importante a ese clubhouse, además de lo que aporta dentro del terreno de juego. Veremos qué pasa de aquí hasta allá, pero sin duda alguna empieza con el pie derecho esta etapa de Federico Rojas dentro de la gerencia de Magallanes, al menos ya teniendo esa comunicación directa con Pablo Sandoval y que hay interés de él en jugar con los navegantes del Magallanes. Otra de las cosas que mencionaba Federico Rojas era que a partir de la próxima semana se van a reunir con Eduardo Pérez durante una especie de gira que va a ser la gerencia de los navegantes del Magallanes encabezada por él, y el primero que van a entrevistar es a Eduardo Pérez para saber sus expectativas sobre qué quiere hacer en la 25-26. Nosotros hemos entrevistado en diversas ocasiones a Eduardo. Él no tiene claro qué va a hacer en la próxima contienda, tiene muchos compromisos en Estados Unidos. Después de esta conversación que van a tener entre Federico Rojas Sabolotnic y Eduardo Pérez la próxima semana, podrá haber algo más de idea sobre qué va a hacer realmente Eduardo Pérez en la próxima contienda. Lo que mencionaba Federico Rojas es que él, al ser el manager actual del Magallanes, tiene la primera opción para repetir, pero evidentemente quieren hablar y conversar para saber qué planes tiene Eddie Pérez de cara al futuro. Y entre otras noticias de los magallaneros, tenemos que Nivaldo Rodríguez ya oficializó su firma en Taiwán. En principio se había mencionado que él iba a estar con el equipo de los Fuwon Guardians, el mismo conjunto con el que estuvo en el 2024. Sin embargo, fue en definitiva oficializado por el equipo de los Elefantes Brothers. Esa sería más o menos la traducción del equipo de Taiwán, que es el actual campeón, de la pelota taiwanesa. Es el equipo que firmó precisamente a Nivaldo Rodríguez. Así que da un salto de calidad. Uno de los equipos que fue sotaneros el pasado año en la Liga de Taiwán, ahora salta al actual campeón, el equipo de los Brothers en la Liga de Taiwán. Nivaldo Rodríguez, que estará en 2025 nuevamente en la pelota asiática. Hablando un poco de las Águilas del Zulia, tenemos un par de noticias sobre 2 receptores importantes del conjunto aguilucho. Sandy León continúa con un sprint training verdaderamente espectacular. Se ve y se nota lo bien que le hizo a Sandy León reencontrarse con la LBBP, volver a jugar con las Águilas del Zulia. Ese timing ya lo recobró por completo y lo está demostrando en este sprint training. Busca
conseguir su temporada número 13 en las Grandes Ligas con ahora los Bravos de Atlanta, y tiene un sprint training, como les decía, fabuloso. Tiene promedio al bate de 385 Sandy León, con 429 de OVP y 1505 de OPS. Tienen 13 turnos al bate, 5 indiscutibles. De esos 5 indiscutibles, 3 han sido cuadrangulares con 5 carreras impulsadas. Se demostró la pasada campaña que sus dotes defensivos, además de llamar el juego y además de retirar a corredores en las almohadillas, que se mantiene, también pudo producir con el madero Sandy León en un estadio difícil para los bateadores como Luis Aparicio el Grande. Así que a pesar de que ya pasa los 36 años de edad, Sandy León continúa más vigente que nunca, y todo apunta a que pudiese quedarse con un puesto de la receptoría de los Bravos de Atlanta. Y un receptor de cara al futuro de las Águilas del Zulia, el futuro a corto mediano plazo, de José Godoy. Él esta temporada llegó con la oportunidad de tomar, como que dice, la titularidad. Sin embargo, el muy buen nivel de Sandy León lo dejó como el receptor principal, además de las lesiones que presentó José Herrera, y José Godoy era una muy buena opción. Él va a tener este año por primera vez una experiencia en la pelota mexicana. Lo va a hacer con los algodoneros de Unión Laguna. De hecho, ya se incorporó a los entrenamientos del equipo algodonero José Godoy, que va a tener su primera experiencia en la pelota mexicana. Evidentemente es una muy buena noticia para las Águilas que todos sus receptores, todos sus catchers puedan continuar viendo acción, para ellos tener de cara al futuro en la temporada 25-26 una cantidad de catchers que estén en óptimas condiciones y que además puedan aportarle al conjunto aguilucho. Así que la receptoría de las Águilas parece estar muy bien cuidada de cara al futuro. José Herrera, José Godoy, Sandy León, Joel Pozo y muchos otros más que no nombraremos porque sería muy largo el video, pero ciertamente muy buena noticia para las Águilas que ahora mismo José Godoy vaya a debutar en la pelota mexicana con el equipo de los algodoneros de Unión Laguna. Otro jugador que ya se incorporó a los entrenamientos de la Liga Mexicana de Béisbol es Liarvis Breto. Esta temporada va a estar con los Pericos de Puebla, equipo del cual es dirigente Rosel Vázquez, es el manager del conjunto perico en la pelota azteca, y ahora Liarvis Breto va a estar con este nuevo conjunto. Él el año pasado estuvo con los Dorados de Chihuahua, ahora se le presenta esta oportunidad. No está claro cuál va a ser el rol de Liarvis Breto dentro de los Pericos de Puebla, pero para los Caribes de Anzoátegui sería interesante ver si le pueden dar la opción de empezarse a implementar como abridor, ya que no ve con malos ojos la gerencia de Caribes que puedan darle un puesto en la rotación de cara a la temporada 25-26, independientemente de cuál sea el rol de Liarvis Breto en los Pericos de Puebla. Él tiene la disposición de ayudar a Caribes en cualquier puesto que lo necesiten, pero sin duda alguna pudiese ser mejor para Caribes que él ya pudiese empezar a trabajar como dinámica de abridor, ¿no? Con 4 o 5 días de descanso, para que así en el invierno 25-26 pueda ya tener, como quien dice, el timing en esa posición. Sin duda alguna, independientemente de esto, es una muy buena noticia para el conjunto caribero que un jugador como Liarvis Breto, que va a ser fundamental en la próxima temporada, se mantenga activo en una liga importante como lo es la Liga Mexicana. Y entre las noticias del Sprint Training hay 2 lanzadores prospectos de Caribes de Anzoátegui que fueron bajados casualmente por la misma organización, porque ambos pertenecen a la misma organización en las Grandes Ligas. Nos referimos a los Cascabeles de Arizona, que bajaron a Gilbert Díaz a la sucursal AAA de su organización. Gilbert Díaz, que es el 4º mejor prospecto de la organización de Arizona, dejó un muy buen rendimiento en este Sprint Training con efectividad inmaculada en 6 innings lanzados, con 1 de whip en 3 relevos. En definitiva, para Gilbert Díaz, sin duda alguna, su buen rendimiento en este Sprint Training le dará la oportunidad para que vuelva a lanzar en las Grandes Ligas en cualquier punto del año. Él se va a mantener activo en AAA y después en cualquier momento, como les digo, será subido a las Grandes Ligas. Él debutó el año pasado en las ligas mayores entre el mes de julio y también en el mes de septiembre. Para Caribes era primordial contar con él, sin embargo la gran carga de innings que tuvo en el 2024 lo incluyó en la Liga de Fatiga Extrema y esto imposibilitó que lanzara con Caribes. Igualmente el caso de Joe Elvis, este muchacho que también entraba en los planes de Caribes para la contienda 24-25, y la lista de fatiga extrema evitó que pudiese debutar en Venezuela. Este muchacho, que pertenece a la organización de los Cascabeles de Arizona, es el prospecto número 19 de la organización y es un lanzador que se destaca el buen repertorio que tiene, a pesar de que no tiene un lanzamiento que destaque por encima de los demás. Ciertamente tiene muchos lanzamientos y esto lo hace un lanzador apetecible de cara al futuro. Apenas tiene 22 años Joe Elvis.
este lanzador de los cuales los Cascabeles de Arizona esperan darle muchísimas oportunidades. Comenzaría la temporada en la sucursal AA. Él recibió la invitación al Sprint Training, ciertamente no vio acción en ningún encuentro, pero tuvo el roce con los jugadores del equipo grande y ahora tendrá su participación en la sucursal AA, ver si puede graduarse como Grande Liga en el 2025. En cuanto a los Bravos de Margarita, una de sus piezas, vamos a decirlo, estrella de contienda que acaba de terminar de la 24-25, Jeremy Rivas, fue bajado por la organización de los Cardenales de San Luis. Rivas recibió increíblemente la invitación al campo de entrenamiento, y digo increíblemente porque sigue siendo un jugador bastante joven. Jeremy Rivas, 22 años apenas es lo que tiene, y recibió la oportunidad de estar en el Sprint Training, vio acción, dejó promedio al bate de 222 en 11 juegos disputados, yéndose de 9-2. Eso sí, fue capaz de dejar un OVP de 364, sacó un boleto, un pelotazo, esto demostrando también que tiene capacidad de paciencia en el plato. Para él estaba claro que él no iba a disputar un puesto en esta primavera, sino que más bien la idea era que tuviese el roce con los jugadores de las grandes ligas. Lo tuvo, y así ahora continuará esta temporada entre la sucursal AA y clase A de los Cardenales de San Luis, este muchacho que pinta como el campo corto del futuro de los Bravos de Margarita. Al mismo tiempo, en las mismas noticias del conjunto insular, Elías Díaz se mantiene todavía de momento como el receptor titular de los Padres de San Diego. Le está yendo muy mal en el Sprint Training, batea menos de 200 Elías Díaz, pero es que su rival para esa misma posición, Luis Campuzano, también batea menos que él, 125 apenas está bateando Luis Campuzano. De momento se mantiene Elías Díaz, a pesar de su mal rendimiento ofensivo, como el receptor principal de los Padres de San Diego. Esta es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Hernán Pérez de los Cardenales de Lara va a incursionar en el 2025 en la pelota mexicana. Así es, y lo va a hacer con un equipo con el que ya había jugado en el pasado. Nos referimos a los Toros de Tijuana. Hernán Pérez en el 2022 disputó apenas 3 encuentros con los Toros de Tijuana, porque después recibió un pacto de Liga Menor con los Mellizos de Minnesota. Para 2023 volvió a estar en el sistema de Grandes Ligas, lo mismo en 2024, pero en 2025 Hernán Pérez sí va a estar en la pelota mexicana con los Toros de Tijuana. Para los Cardenales es fundamental que él vea acción. Recuerden que tuvo un accidentado 2024 con una lesión que le quitó muchísimo tiempo. De hecho, después fue a la Premier 12, le costó tomar el ritmo en los primeros encuentros a Hernán Pérez. De hecho, ni siquiera era titular dentro de los Cardenales de Lara, pero ahora en 2025 estará todo el año en la pelota mexicana con un equipo contendor al título como los Toros de Tijuana, y sin duda alguna también es una muy buena noticia. Como les digo, el anterior paso que él había tenido en la pelota azteca había sido en 2022, había conectado 3 indiscutibles en los 3 encuentros que había disputado. Veremos el papel que va a tener en los Toros de Tijuana, pero sin duda alguna va a ser fundamental. Y en cuanto a las noticias del Sprint Training, los Yankees de Nueva York increíblemente decidieron bajar a Everson Pereira a la sucursal AAA. Estaba teniendo un rendimiento extraordinario. La competencia en los jardines de los Yankees no es sencilla. Nombres como Jason Domínguez, como Cody Bellinger, como Aaron Judge, como Jazz Chilson, que están ahí y que van a jugar. Y eso sin contar a Giancarlo Stanton, que va a estar lesionado. Le hacía difícil el trabajo a Everson Pereira. Sin embargo, él puso los números para que el manager Aaron Boone lo tomara en cuenta. Dejó promedio al bate de 350, 440 de OVP y más de 1000 de OPS en 20 turnos al bate, que conectó 7 indiscutibles. Él se va a mantener en la sucursal AAA en el comienzo de esta temporada. Probablemente vaya a subir en algún punto del año a las Grandes Ligas, y para Cardenales es fundamental porque así como querían tenerlo en la estructura desde el día 1 en la 24-25, querrán tenerlo en la estructura de la temporada 25-26 para el conjunto crepuscular. Sin embargo, comenzará el año en las ligas menores. Quien sí se mantiene todavía con opciones de hacer el equipo grande es Javier Zanoja. Él no jugó la pasada contienda con los Cardenales de Lara por recomendación de los Marlins de Miami, y precisamente porque tenía la posibilidad de ganarse un puesto en el Sprint Training. Está luchando por ello. No está haciendo su mejor Sprint Training en cuanto a producción con el madero. Tiene un promedio al bate de 273 con 333 de OVP. En 22 turnos al bate tiene 6 indiscutibles en 9 juegos disputados. Veremos qué le depara el futuro a Javier Zanoja. Dejó una buena impresión en 2024 cuando estuvo con los Marlins en las Grandes Ligas. Veremos si es capaz de quedarse con un cupo del equipo del sur de la Florida en este 2025. Los Tiburones de La Guaira recibieron noticias de que 4 de sus jugadores fueron bajados a las ligas menores en los días más recientes. El primero de ellos, Franklin Barreto. Los Orioles de Baltimore tuvieron bastante paciencia con él, pero realmente no le fue nada bien el Sprint Training. No fue sencillo
porque no recibió demasiado tiempo de juego, pero cuando tuvo la oportunidad no pudo producir con el madero Franklin Barreto. En 9 juegos tuvo 9 turnos al bate, donde fue incapaz de conectar indiscutible, pero bueno, comenzará la temporada en la sucursal AAA. Uno cree que independientemente de cuál vaya a ser el futuro o lo que le deparará a Franklin Barreto en el 2025, formará parte fundamental de los Tiburones de La Guaira para la próxima contienda, pero evidentemente si lo suben y tienen un rendimiento espectacular y los Orioles de Baltimore clasifican a la postemporada y él forma parte de ese equipo, pudiesen cambiar los planes. En todo caso, nos alegramos por él que regresó al béisbol organizado. Veremos qué tantas oportunidades se le darán durante esta temporada 2025. No será sencillo, hay mucho talento en los Orioles de Baltimore y tendrá que demostrar con el madero y con su guante Franklin Barreto que puede recibir una nueva oportunidad en las grandes ligas. Bradley Rodríguez, este muchacho del cual se ha hablado muchísimas cosas buenas, sobre todo la temporada 23-24 en la que los Tiburones se coronaron campeones de la LBBP, fue bajado por los Padres de San Diego a la sucursal AA. Bradley Rodríguez en este sprint training dejó promedio de carreras limpias de 4.50 por cada 9 innings y ahora, como les digo, comenzará con la sucursal AA. Otro de los jugadores que fue bajado en los días más recientes por parte de su organización en las grandes ligas, los Cardenales de San Luis, es Odanier Mosqueda, el zurdo de los Tiburones de La Guaira. De las pocas noticias buenas que tuvo el bullpen tiburón durante esta temporada, Mosqueda fue bajado por su organización, tuvo poco trabajo en el sprint training realmente con los Cardenales de San Luis, dejó efectividad de 3 en 3 entradas de labor. Eso sí, se le envasaron hasta 2 corredores por episodio a Odanier Mosqueda. Y Diego Cartaya, que tuvo algunas molestias físicas durante este sprint training y muy pobre promedio al bate, de hecho por debajo de 200, su nueva organización, los Mellizos de Minnesota, decidió que comience en la sucursal AAA. Uno cree que estos 4 peloteros, Barreto, Cartaya, Odanier Mosqueda y también Bradley Rodríguez, formarán parte, al menos en los planes, si las lesiones no se meten en el camino, en los planes primordiales de los Tiburones de La Guaira para el futuro, para la temporada 25-26. Un lanzador que pasó quizás un poco por debajo de la mesa en la temporada 24-25 para los Tigres de Aragua, recibió un contrato importante para él a nivel personal en la pelota mexicana. Nos referimos a Luis Rijo, este lanzador derecho que llegó vía cambio desde los Bravos de Margarita. Estaba en la Liga Mayor en el 2024, tuvo un buen rendimiento con el conjunto de Centauros de La Guaira, le dio la continuidad que él necesitaba para comenzar su temporada con los Tigres de Aragua y vaya que le fue bien en la LBBP. Luis Rijo fue de los mejores relevistas en toda la liga. A pesar de que su nombre pase por debajo de la mesa, sus números lo demuestran. Rijo, en la contienda que acaba de terminar de la LBBP, dejó promedio de carreras limpias, es decir, efectividad de 2.70 en 25 encuentros en más de 27 entradas de labor, con un whip de 1.11. Uno de los más controlados fue de esos caballitos de batalla que tuvo en sus manos el manager Buddy Bailey y también el manager Rosel Vázquez. Tanto así fue lo que le gustó a Rosel Vázquez el trabajo precisamente de Luis Rijo, que se los lleva a los Pericos de Puebla, el equipo que está dirigiendo Rosel Vázquez en la pelota mexicana. Para los Tigres será fundamental que un brazo como el de Rijo se mantenga en un nivel competitivo, en una liga competitiva como la mexicana, que podría ser de aquí en el futuro un lanzador importante para ese bullpen que está tan maltrecho. Al mismo tiempo, Ángel Bastardo, un lanzador en el cual los Tigres tienen muchísimas expectativas de cara al futuro. Este muchacho de 22 años de edad pertenecía a la organización de los Medias Rojas de Boston, fue tomado en draft de regla 5 en diciembre del 2024 y ahora está con los Azulejos de Toronto. Lo interesante de este muchacho es que él le realizaron una cirugía Tommy John en junio de 2024, cuando todavía pertenecía a Boston, y a pesar de que todavía no ha vuelto a ver acción, es tal el talento que ve en él la organización de los Azulejos de Toronto, que lo tomó en draft de regla 5 y lo tuvo con el equipo en el sprint training. Aún así, todavía no está listo para ver acción en el montículo como tal Ángel Bastardo contra bateadores en vivo, y por eso lo incluyeron en la lista de 60 días, de lista de lesionados de 60 días. No será hasta mayo que este jugador pudiese ser elegible para las grandes ligas, pero uno cree que en esa fecha es que pudiese más bien hacer su debut en las ligas menores. Sin duda alguna, un lanzador muy interesante, Ángel Bastardo. Se destaca de él su buen cambio que tiene, y de hecho la organización de los Azulejos de Toronto lo ubica como el 27º mejor prospecto de la organización, y eso que está llegando con una Tommy John en por medio, y lo consideran entre los 30 mejores prospectos de su equipo. Para los Tigres, que están en una crisis de picheo desde hace bastante tiempo,
todo criollo que esté en el sistema de ligas menores y que sea joven representa una tremenda promesa, y eso es Ángel Bastardo. Estaremos siguiendo su rendimiento sin duda alguna. Uno no sabe qué tanto le vaya a dar oportunidades los Azulejos de Toronto de lanzar en el futuro en la LVP, pero bueno, eso se verá ya más adelantado en el año, ¿no? Quizás entre agosto, julio uno pudiese tener una noción más cercana de esto, pero el hecho es que va a comenzar la temporada en las ligas menores en la lista de lesionados Ángel Bastardo. Y otro que todavía se mantiene luchando su puesto para continuar en las grandes ligas es Leo Rivas, este muchacho del cual se hablan solo cosas positivas, este infielder que pertenece a los Marineros de Seattle en las grandes ligas. Debutó en abril del año pasado en la Gran Carpa, lo hizo también que se quedó prácticamente todo el año en las grandes ligas y ahora está luchando por un puesto en el Spring Training. No le está yendo bien, apenas tiene 143 de promedio al bate, pero ha mostrado su capacidad de envasarse con un OVP de 364. Veremos qué le depara ya en las últimas semanas del Spring Training a Leo Rivas, pero en principio pareciera que pudiese hacer el equipo con los Marineros de Seattle. Y hoy para el final dejamos a los Leones del Caracas, los compañeros de Quality Baseball, Carlos Balmores Rodríguez y Freddy Chercia, en su ruta de medios durante este Spring Training, entrevistaron a José Alguacil. José Alguacil había sido bastante cauteloso con dar declaraciones durante esta primavera, pero al atender amablemente a nuestros compañeros directamente en el campo de entrenamiento de los Reales de Kansas City en Arizona, pues bueno, tuvo que responder preguntas sobre cuáles son sus planes para el futuro con los Leones del Caracas. Las declaraciones que dio José Alguacil a mí me dieron la sensación de que sonaban a despedida. Él, entre otras cosas, decía: no quiero que mi ciclo en Leones acabe de esta manera. Él se refería a quedar eliminado antes de llegar al round robin, ¿no? Él decía: primera vez en mi carrera que no logro clasificar a un equipo que dirijo a la postemporada. No se trata de mí, de vanagloriarme, sino que no quiero que ese final amargo quede en el sabor, en el paladar. Quiero tener otra oportunidad con Leones porque sé que contamos con un gran material. Entre otras cosas, también mencionaba que ahora mismo están en un periodo de receso las comunicaciones entre él y la gerencia de los Leones de Caracas, es decir, no hay comunicación ahora mismo entre José Alguacil y la gerencia de Leones. Él decía que es algo normal porque ellos están haciendo su evaluación y él está dedicado al sprint training, pero bueno, no deja de llamar la atención que ya estamos prácticamente a mediados del mes de marzo y por ahora no hay conversaciones entre la gerencia de los Leones y José Alguacil. Continúa haciendo su periodo de evaluación el tren directivo y la gerencia de los Leones del Caracas para ver qué hacen con el puesto de manager. A mí, la verdad, la sensación que me dio es que José Alguacil quizás entiende que no está del todo claro su continuidad y no le gustaría que esto fuese así, por eso dejaba las palabras que mencionaba. También decía que hubo cosas extrañas que ocurrieron, él se incorporó tarde por un problema de salud, no es sencillo dirigir a distancia, estaba con otro cuerpo técnico, mencionó entre otras cosas algo que nosotros habíamos comentado, el hecho de que no tenía las caras conocidas como Lipson Nava o Wilson Álvarez dentro de ese cuerpo técnico, también hacían todo un poco más difícil para él en los primeros días. Y que bueno, que le costó al equipo hacer clic en algún punto de la temporada. Veremos lo que ocurre. Esas declaraciones de José Alguacil claras: no quiero que mi ciclo en los Leones del Caracas acabe de esta manera. Veremos si en definitiva acabó ya el ciclo de José Alguacil con los Leones o recibirá una oportunidad más para la 25-26. De los lanzadores melenudos en el Spring Training, Luis Curvelo fue bajado por la organización de los Rangers de Texas. Estas son un poco, confieso, de las cosas que yo no entiendo. Luis Curvelo lanzó apenas con los Leones una entrada en la temporada 24-25. No tenía contrato en aquel momento con la organización, con ninguna organización, quiero decir, de las grandes ligas. Había sido dejado libre por los Marineros de Seattle y firmó un contrato con los Rangers de Texas y decidió paralizar su accionar. Luis Curvelo con los Leones de Caracas para cuidarse y prepararse al sprint training porque quería ganarse un puesto. En todo caso, no le fue bien en el sprint training a Luis Curvelo. Dejó efectividad de 9 en 5 entradas de labor, 5 juegos lanzados con un whip de 1.60. Tendrá ahora que ganarse su oportunidad de subir nuevamente a las grandes ligas desde la sucursal AAA de los Rangers de Texas. Quizás si hubiese tenido más roce con los Leones del Caracas, además de ayudar al conjunto melenudo, hubiese llegado a un mejor estado de forma. O quizás no, todo esto son suposiciones. El hecho es que Luis Curvelo comenzará el año en la sucursal AAA de los Rangers de Texas. Y por su parte, Harold Castro pareciera que va a ser el equipo de los Reales de Kansas City. Como se lo comentábamos, le íbamos a dar cobertura a este tema sobre Harold Castro
y se debe a que Bobby Witt Jr. recibió un pelotazo en el antebrazo, una contusión que le va a hacer que se pierda algunas semanas del comienzo de la temporada, y el hecho de que Harold Castro pueda jugar varias posiciones en el infield y que además pueda jugar el outfield eventualmente, le va a hacer prácticamente jugador de grandes ligas en 2025 con los Reales de Kansas City. A pesar de que su promedio del bate ha mejorado en los últimos días, ya batea por encima de 260, pero esto le ha importado bastante poco a la organización de los Reales de Kansas City. Lo mantienen ahí por su experiencia, por su polivalencia, y ahora ante esta lesión de Bobby Witt Jr. se le presenta sin duda alguna el chance de permanecer con el equipo real en las grandes ligas en este 2025. Otra edición más del Noti LBBP, información de los 8 equipos de la LBBP, como a ustedes les gusta, píldoras informativas, sobre todo esos peloteros que tienen un impacto real en la LBBP, no tanto los Anthony Santander, los José Altuve, los Ronald Acuña Jr., que su perspectiva de jugar en la LBBP es mucho más lejana, aunque también la tendrán porque este es año de Clásico Mundial. Pero en todo caso, ustedes saben más o menos de qué le vamos a informar acá en LBBP en la jugada, por eso les recomendamos, como siempre, activar la campana de notificaciones, dejar un like si les gustó el video y suscribirse al canal. Esto es absolutamente gratis, no le lleva ni 30 segundos, son 3 clips. Rápidamente ustedes hacen esos 3 clips y nos van a beneficiar muchísimo a nosotros, porque vamos a continuar creciendo como plataforma y podremos llevarles a ustedes este contenido, pero todavía con más calidad y con más frecuencia para que ustedes lo disfruten. Además, ustedes, el algoritmo de YouTube les va a recomendar más videos y más canales de YouTube que sean asociados al béisbol venezolano. Así que es beneficio para todos esos 3 clips: suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones y dejar un like en el video. Como siempre les decimos, manténganse con la mejor cobertura de la LBBP como se la ofrecemos acá en La Jugada. Esta fue una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal.